Antes, Okinawa contaba con las llamadas enfermeras gubernamentales de salud pública. Ellas se dedicaban a actividades de servicios médicos y de salud en las islas o áreas remotas del interior de la prefectura después de la Segunda Guerra Mundial como corresponsables que vivían cerca de los habitantes de las comunidades bajo su cargo. La gente llamaba cariñosamente Kokan-san, señorita enfermera, a la persona que se encargaba de la salud de la comunidad. Una de las personas que estuvo a cargo de la formación de las enfermeras gubernamentales de la salud pública es la señora Taeko Kinjo. Ella dice que el personal de enfermería estuvo dedicándose a la atención básica de la salud desde los años 50. Nuestra misión consiste en proteger la vida de las personas a través de nuestras actividades de enfermería. Público significa la gente y salud significa proteger las vidas, ¿no es así? Por eso se dice salud pública. Esas actividades de la salud pública son las atenciones primarias de la salud. El sistema de enfermeras gubernamentales de salud pública fue altamente apreciado por los ciudadanos. ¿Cuáles son esas actividades de las enfermeras que estaban apreciadas por la gente? Vamos a ver esos hechos meritorios del sistema de las enfermeras que duró 45 años en Okinawa. La historia de las enfermeras de salud pública de Okinawa se puede dividir en 3 periodos. El primer periodo comprende desde los comienzos de la formación del personal en 1950 hasta la restitución de Okinawa a Japón en 1972. El segundo periodo dura desde 1972 hasta 1997, cuando la denominación cambia de enfermeras gubernamentales de salud pública a enfermeras prefecturales de salud pública. El tercer periodo comprende desde 1997 hasta el presente, en que las funciones de las enfermeras prefecturales y las municipales están claramente definidas. Ahora vamos a ver en detalle el primer periodo y saber cuáles fueron los motivos para formar el personal de enfermería gubernamental de salud pública. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas americanas que ocuparon Okinawa, al establecer el gobierno de administración civil estadounidense, tomaron diversas medidas junto al gobierno de Ryukyu para desarrollar el nivel de Okinawa al que tenía antes de la guerra. En esa época, la situación sanitaria de Okinawa era pésima y las enfermedades infecciosas como la diarrea, enteritis y tuberculosis estaban afectando muy seriamente. La reforma de la salud pública era un tema al que había que ocuparse de inmediato. Para comenzar, en 1951 fueron fundados los centros de salud en diferentes regiones de la isla de Okinawa y comenzaron a tomar medidas de los problemas prioritarios de cada área. Con el motivo de la apertura de los centros de salud, fueron necesarios formar los recursos humanos para que se ocuparan de los asuntos de enfermería de salud pública. Ese personal que se dedicó a las actividades de la salud son las enfermeras gubernamentales de la salud pública. En Okinawa, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el número de los médicos había disminuido a 1/3 de la cantidad que había antes de la guerra. Para la formación de médicos se necesitan varios años. Bajo estas circunstancias, las enfermeras gubernamentales de salud pública fueron capacitadas y enviadas a las islas del interior o áreas remotas para apoyar la salud de todos los habitantes de las comunidades. La diferencia entre las enfermeras generales y las enfermeras gubernamentales de salud pública es que estas últimas estaban realizando, según las necesidades y dentro de lo permitido, algunos actos médicos que no estaban autorizados al personal de enfermería. Los programas de la formación de personal de enfermería de salud pública se iniciaron antes de que el establecimiento de los centros de salud.
En enero de 1950, la señora Juanita Waterworth asume como asesora de los servicios de enfermería en el Departamento de Salud Pública del Gobierno de Administración Civil estadounidense en las Islas Ryukyu. En octubre del mismo año, la señora Josephine H. Kaiser asume el cargo de asesora en formación de enfermeras de salud pública, enviada por el Cuartel General de Fuerzas Americanas en Tokio. Con estas dos profesionales comenzaron los cursos de formación de las enfermeras gubernamentales de salud pública. Las participantes eran todas aquellas que poseían la licencia de enfermería clínica. Todas las participantes eran aquellas recomendadas por las jefas de enfermeras de las clínicas u hospitales de los municipios donde trabajaban. Quiere decir que eran las representantes de todas las áreas de la prefectura. Muchas participantes de excelentes cualidades estaban en el curso, porque la estructura industrial de aquel entonces estaba completamente destruida. La señora Taeko Kinjo es una de las participantes de ese curso. Ella, junto con sus excompañeras y miembros de su equipo de trabajo, la señora Setsuko Yonahara y la señora Sachiko Nakasato, respondieron a nuestra entrevista. Enfermeras gubernamentales de salud pública. Al principio no sabía absolutamente nada acerca de ellas. Cuando mi hermana me preguntó si tenía interés en trabajar en el centro de salud que estaba por construirse en la ciudad, le respondí que sí y participé en el curso de formación. La señora Kinjo nació en la ciudad de Nago, de la prefectura de Okinawa, en 1916. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en China y trabajó como enfermera del ejército japonés, y cuando regresó a Okinawa se casó. Tuvieron un niño, su esposo murió en la batalla de Okinawa. Después de la guerra, cuando estaba trabajando como enfermera en las escuelas y clínicas, se enteró de la formación de enfermeras gubernamentales de salud pública. Para las personas que iban a dedicarse a las actividades de servicios médicos y de salud, fue necesario una capacitación especial, además de la de enfermería clínica, por la extensión de sus funciones a desempeñar. En esos cursos se dictaron la educación teórica y prácticas en los centros de salud. Fueron incluidos también prácticas de visitas domiciliarias y de clínicas. La señora Kaiser nos dijo que lo más importante para ser enfermera gubernamental de salud pública es la dedicación. Sus primeras palabras en el primer día del curso fueron: aquellas participantes que no tienen ese alma de dedicación, no es necesario que estén aquí y les pido que se retiren inmediatamente. Lo que más me ha impresionado es lo siguiente: las enfermeras gubernamentales de salud pública deben vivir en la comunidad y trabajar para los habitantes de esa comunidad. Por eso, si las condiciones sanitarias de la comunidad no están bien, quiere decir que la enfermera responsable de esa comunidad no está trabajando bien. Nos decía enfatizando muy seriamente, y esas frases quedaron bien grabadas en el corazón de cada una de las participantes de aquel curso. Nos dijo también, cuando estén enfrente a un paciente deben apoyarlo y cuidarlo hasta que se cure totalmente. Antes de la guerra, la posición del personal de enfermería con los médicos era más bien de una relación subordinada. En cambio, tanto la señora Waterworth como la señora Kaiser nos dijeron: cuando se trata de salud pública, ustedes son las líderes responsables y tienen que tomar la iniciativa. Donde quiera que vayan, ustedes son las expertas en el campo de salud pública. Sus palabras nos han dado seguridad y nos hizo sentir orgullosas de nuestro trabajo. Los 12 principios, que son los fundamentos de las actividades de salud pública, han sido perfectamente inculcados a cada una. Teníamos que saber de memoria los 12 principios. El primero dice así: antes de iniciar cualquier actividad de salud pública, debe investigar bien cuáles son los requerimientos de la comunidad.
Nosotras somos las primeras enviadas a los municipios después de establecer los centros gubernamentales de salud. Eso quiere decir que no conocíamos absolutamente nada de esa comunidad. Por eso era muy importante conocer primero la situación de esa área enviada. Justamente ese es el primero de los 12 principios y nos damos cuenta de que los teníamos que poner en práctica inmediatamente. Al finalizar el curso teórico y después de cumplir el periodo de prácticas, fueron entregados los certificados de la licencia de enfermeras gubernamentales de salud pública a aquellas que habían sido reconocidas aptas. Desde 1950 hasta 1954 han sido formadas a través de estos cursos de capacitación un total de 120 enfermeras gubernamentales de salud pública. Luego, el sistema de formación de las enfermeras de salud pública cambia a la forma de colegios de enfermeras. En 1951, con el decreto del Gobierno de Administración Civil estadounidense, han sido definidos la denominación oficial, los requisitos y las funciones de las enfermeras gubernamentales de salud pública. El nombre de enfermeras gubernamentales de salud pública es la traducción directa del inglés Public Health Nurses. Con la apertura de los centros de salud, 40 enfermeras gubernamentales de salud pública fueron distribuidas y de esta manera comenzaron las actividades de enfermería de salud pública de Okinawa de posguerra. La señora Kinjo asume la posición de la primera jefa de enfermeras de salud pública del Centro de Salud Hokubu. Ocupando cargos como jefa de enfermería del Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Ryukyu, contribuyó para el control de salud de los habitantes de las islas o regiones remotas del interior, de medidas epidemiológicas y para el mejoramiento de situaciones sanitarias y ambientales. La señora Kaiser ha recaudado donaciones a través de la Comisión de Damas del Club de Oficiales de Fuerzas Americanas para confeccionar el uniforme para las enfermeras gubernamentales de salud pública. Esos eran nuestros primeros uniformes. Ella nos dijo que el uniforme debería ser lo más elegante. Le pregunté por qué motivo y ella me respondió de la siguiente manera: el uniforme debe tener buena presencia y ser reconocible por cualquier persona. Además, con uniforme elegante se siente firme y segura de ser enfermera de salud pública. Por eso confeccionamos un buen uniforme. La caja para hacer las visitas domiciliarias hechas con tablas vinílicas y pintadas del mismo color del uniforme, la envolvíamos con un paño similar al uniforme y la llevábamos en el asiento trasero de la bicicleta. En el despacho de la corresponsalía había otra caja de registros de un tamaño más grande que la de visitas. Todos los registros y datos personales que estaban en las cajas eran privadas y secretas. Por lo tanto, la única persona que tenía la llave de esas cajas era la enfermera y ninguna otra persona estaba autorizada a abrir y ver el contenido. Nuestras actividades comenzaron de esta manera. La señora Kaiser visitaba el centro de salud una vez por semana para reunirse con la señora Kinjo y las jefas de enfermeras y seguir con la enseñanza de las líderes en enfermería de salud pública con un asesoramiento a fondo. Para llevar a cabo un control del personal de enfermería había un documento llamado Ninyo-hyo, cartilla personal de datos. En esa cartilla estaban anotados todos los datos personales de las enfermeras gubernamentales de salud pública. Por ejemplo, el nombre de Sachiko Nakasato se anota primero la fecha que fue empleada. Para las transferencias, al ver la cartilla se podía saber al instante cuándo y dónde fue transferida la última vez. También estaban detallados los datos de todos los cursos a los que había concurrido. Quiere decir que al ver la cartilla se podían saber todas las informaciones personales de la enfermera gubernamental de salud pública. La señora Kaiser nos ha enseñado hasta los mínimos detalles sobre la administración del trabajo y del personal. La señora Waterworth es la creadora del sistema de corresponsalía de enfermeras gubernamentales de salud pública que comenzó inmediatamente después del establecimiento de los centros de salud. Este sistema fue creado con el objetivo de enviar el personal de enfermería a las comunidades y, viviendo muy cerca de los habitantes, ofrecer los servicios de salud a todos los ciudadanos en forma equitativa. En base a este sistema, que fue la particularidad de la política administrativa de los servicios médicos y de salud de Okinawa, las enfermeras gubernamentales de salud pública, como corresponsales, realizaron sus actividades en todas las áreas, inclusive en las islas del interior, zonas remotas y comunidades sin médicos. Mi impresión sobre la señora Waterworth es que era muy estricta con nosotras. Me acuerdo que cuando fuimos a la municipalidad de la localidad de Ogimi, de la isla de Okinawa, ella estaba muy seria con nosotras como siempre.
Pero cuando llegamos a la municipalidad, cambió totalmente de actitud. Las autoridades municipales estaban nerviosas por la llegada de la gente americana. Cuando entró a la oficina municipal, ella cambió y con una actitud suave fue a saludar al alcalde que se encontraba en su despacho. Después que saludó al alcalde, parecía que había cambiado su personalidad. Con una sonrisa y de manera cortés, ella comenzó a solicitar al alcalde y dijo: «Señor alcalde, si permite colocar la corresponsalía de la enfermera gubernamental de salud pública en esta comunidad, será muy beneficioso para los habitantes. Queremos enviar una enfermera a esta municipalidad. Por lo tanto, quiero pedirle un lugar con escritorio para la enfermera corresponsal». Al observar todo esto, aprendí lo que es ser responsable en la administración. Además, pensé que ella es una política, porque tenía dos caras. Era muy suave cuando solicitaba algo, pero era muy estricta con nosotras. Todo estaba muy claro y no le dije nada a ella. Pero ese día aprendí mucho. Ella era una mujer muy enérgica. Sea coronel o sea de algún rango superior, si era algo irrazonable, discutía muy fuerte hasta el final. Ella tenía la suficiente fuerza para mover no solamente a su superior, que es el director del Departamento de Salud Pública y Bienestar, sino también al mismo gobierno de administración civil estadounidense. Cuando la señora Waterworth me dijo: «Señora Kinjo, ¿por qué sin intentar me dice que no puede?», y yo no tenía palabras para justificarme porque yo había estudiado y tenía suficiente experiencia acumulada. Además, estaba en condiciones de prever consecuencias. Así y todo, yo pensaba que aunque intentara hacer cosas y el resultado no cambiaba, era una pérdida de tiempo. Pero ella me dijo: «Sin intentar no hay ninguna razón para decir que no puede». Esas palabras están vigentes en mi corazón. He tenido momentos difíciles en esta ocupación, pero pensé que sería bueno intentar, aunque el resultado no fuera satisfactorio. Eso lo aprendí de la señora Waterworth. Con la escasez de médicos, las enfermeras corresponsales se encontraban con mucha frecuencia ante casos que les obligaban a realizar actos médicos. Como no estaban bien definidos esos actos, había confusión entre la gente. Entonces se reunieron la señora Kaiser, los directores de los centros de la salud y las jefas de enfermeras gubernamentales de salud pública para preparar las normas de trabajo. Finalmente fueron definidos claramente los actos médicos que pueden realizar. Eran las atenciones de los tratamientos detallados en casos de emergencia o casos donde no hay ninguna indicación especial del médico o cuando no se puede contactar con el médico del centro de salud. Gracias a las normas establecidas pudimos trabajar sin vacilación alguna. Nos sentimos muy felices de ser útiles a la gente. No hay nada más miserable que sentir que uno no puede hacer nada frente a un paciente. Me sentí satisfecha de poder realizar actividades acordes a los requerimientos de los habitantes. La señora Kinjo se ha esforzado también para elevar la posición social de las enfermeras gubernamentales de salud pública. En aquella época, la oficina de las enfermeras corresponsales estaba ubicada dentro del edificio de la municipalidad y sus actividades eran desarrolladas desde allí. Por otra parte, las acreditaciones de las enfermeras gubernamentales de salud pública, que estaban reconocidas por el gobierno de administración civil estadounidense, pero no estaban claramente definidas sus posiciones dentro del gobierno de Ryukyu. Una enfermera corresponsal me dijo lo siguiente: un empleado municipal me dijo que ¿por qué tenemos que colocar en la municipalidad una funcionaria que pertenece al gobierno de Ryukyu? Estos comentarios me han sorprendido. Las enfermeras son enviadas por y para los habitantes de la comunidad. Por eso, si no la necesitan en esa comunidad, estaba dispuesta a retirarla y fui a hablar con las autoridades locales y les dije: su opinión está desubicada y me han disgustado. Entonces el jefe de la sección me contestó de la siguiente manera: señora Kinjo, quisiera saber, ¿en base a qué reglamento usted envía a la enfermera gubernamental de salud pública a esta municipalidad? ¿Piensa ocupar un escritorio en esta alcaldía donde tenemos poco espacio?
No encontré palabras para responder. Era cierto que no había ningún reglamento, no había ni organigrama administrativa y me puso en dificultad. Tal es así que en 1957 he confeccionado los reglamentos con urgencia. La señora Kinjo trabajó también para establecer el sistema de corresponsalía de las enfermeras gubernamentales dentro de la administración del gobierno de Ryukyu, determinando la denominación oficial, la ubicación, la jurisdicción del despacho corresponsal de ellas. Mi función consistía en coordinar para que las jefas de enfermeras y enfermeras corresponsales pudieran tener facilidad para realizar las actividades programadas. Mi función no era darles instrucciones a ellas. Lo más difícil para la supervisora del personal de enfermería era el envío de corresponsales a las islas o áreas remotas del interior. La administración del personal debe realizar todo con absoluta imparcialidad. Siempre lo he llevado en mi mente. Todas las enfermeras eran como mis hijas, por eso todo lo he hecho en forma equitativa. El personal de enfermería era transferido cada 5 o 6 años dentro de la isla de Okinawa y cada 2 o 3 años en las demás islas. La mayoría de nosotras estudiamos en el Colegio de Enfermería de Salud Pública aprovechando las becas. Todas las estudiantes que recibieron la beca al egresar teníamos el compromiso de trabajar en las islas por el mismo periodo de 2 años que recibió la beca. Por lo tanto, habíamos asumido la obligación de ir como corresponsales a las islas del interior. El hecho de prestar servicios en las islas no nos causó preocupación alguna, porque sabíamos que después de cumplir 1 o 2 años en la isla teníamos la garantía de que podíamos elegir el siguiente lugar. Por eso, aunque el trabajo en las islas era muy duro, íbamos con confianza. En caso del personal principiante para la sucesión de trabajos, la jefa de enfermera líder responsable de esa comunidad la acompañaba a la municipalidad para presentarla a las autoridades y al personal relacionado con los asuntos de salud de esa comunidad con el objetivo de relacionarse muy bien con la nueva enfermera. Eso tenía gran valor para nosotras y gracias a eso podíamos realizar el trabajo inmediatamente. La orientación periódica que recibíamos era muy importante. No me sentía sola en la isla, nos sentíamos apoyadas en todo momento. Estábamos a la expectativa de la reunión mensual que teníamos en el Centro Prefectural de Salud. Mañana vuelvo al Centro de Salud. Tengo tantas preguntas para hacer. Con la lista de preguntas y dudas del mes, volvíamos al Centro de Salud para participar en la reunión mensual. En esas reuniones, todas las enfermeras me decían todos los problemas que tenían en las áreas a su cargo, pero yo no podía resolverlos en ese instante. Después de escucharles, yo les respondía que iba a averiguar si hay problemas similares en otros centros y que los iba a tener en consideración para tratar en las reuniones de jefas de enfermeras. Las enfermeras se reunían en el centro de salud con mucha frecuencia para intercambiar opiniones libremente, comparando con otros casos anteriores que habían tenido. En las reuniones de enfermeras se exponían abiertamente los problemas personales en el trabajo a fin de escuchar las opiniones y sugerencias de las colegas. Las jefas visitaban las comunidades de las corresponsales para ver los problemas en forma directa y asesorar al respecto. De esta manera, los problemas eran resueltos. Para que las enfermeras corresponsales pudieran trabajar y vivir tranquilas, era muy importante asegurar la vivienda. Para asegurar la vivienda de las enfermeras jóvenes enviadas desde la isla de Okinawa, nosotros, los miembros mismos del centro de salud, nos encargábamos de buscar una buena vivienda. Además de la seguridad, lo que más teníamos en cuenta era la composición familiar de la vivienda donde iba a vivir, un factor muy importante para que la joven enfermera pudiera estar tranquila. Tal es así que visitábamos la casa candidata en varias oportunidades para verificar la seguridad. Eso era algo lógico para nosotros, los responsables en el centro de salud. Como las enfermeras corresponsales en las islas se quedaban aisladas y sin protección, fue necesario el apoyo de los responsables administrativos. Lo que yo les decía con frecuencia a las enfermeras corresponsales enviadas a las islas era: les prometo que voy a cumplir con el plazo que yo le asigné como corresponsal en esta isla y me encargaré también de su situación y salud. Por eso le pido que usted se encargue de la salud de los habitantes.
Cuando la enfermera se encontraba frente a un problema difícil, la señora Kinjo acudía inmediatamente para resolverlo. La señora Kinjo le decía siempre, si escucha atentamente los comentarios de los habitantes, las actividades van a salir bien porque todos los seres humanos somos iguales. Yo les decía que el trabajo va a fallar si considera que el comentario de una o dos personas es la opinión general de la comunidad. Es importante escuchar las ideas de las distintas capas para poder generalizar y al final la enfermera misma pueda resumir y tomar decisiones. Las jefas de enfermeras enviadas a las islas se comunicaban telefónicamente con mucha frecuencia para estar al tanto de las situaciones, verificar los materiales necesarios y asesorar las consultas. Las enfermeras corresponsales tenían que presentar sus planillas de asistencia diaria e informes diarios, mensuales y anuales de todas sus actividades al Centro Prefectural de Salud. El contenido de los informes eran todas sus actividades realizadas, como ser asesoramientos individuales o grupales, salud materno-infantil, salud de adultos y tercera edad, salud mental, enfermedades infecciosas, etc. Así también de las clases de educación sanitaria, sesiones de consultas sobre la salud y las tareas administrativas. Todas esas actividades eran analizadas y evaluadas comparando con las necesidades de la comunidad. Las actividades de las enfermeras consistían en, por ejemplo, en el caso de la salud materno-infantil, al observar una casa donde estaban tendidos los pañales, realizaba la visita familiar para orientar sobre la salud de la criatura y de la madre. Nosotras pensábamos que si no nos encargábamos nosotras, ¿quiénes iban a poder? Era nuestra misión. En una visita familiar, al observar ese ambiente familiar, podíamos percibir todo sobre la situación de esa familia. A través de los problemas observados, también se percataba la situación de la comunidad. El aprovechamiento de los grupos comunitarios era importante para desarrollar las actividades de salud. Me dirigía a las comunidades y organizaba reuniones para los habitantes en las horas de la noche. Esas reuniones eran solicitadas a través de los líderes comunitarios o agrupaciones de señoras. En esas reuniones se trataban temas como la tuberculosis, la educación sobre la salud, las vacunas preventivas, etc. A través de estas secciones también presentábamos todas nuestras actividades de salud como medio para solucionar los problemas de la comunidad a cargo. Como el resultado de todo esto, el índice de ciudadanos que acudieron a exámenes de tuberculosis mejoró notablemente. En los años 60, la tuberculosis se propagó por todo Okinawa. Uno de los grandes méritos de las enfermeras gubernamentales de salud pública es la prevención de la tuberculosis. Junto con el inicio del sistema de asistencia médica domiciliaria, la señora Kinjo llevó adelante muy activamente el plan de asesoramientos a cargo de las enfermeras gubernamentales de salud pública y los tratamientos domiciliarios de los pacientes de tuberculosis. Sin embargo, los asesoramientos no se podían llevar a cabo como se habían aprendido en las clases teóricas. Nos enseñaron que cuando un paciente de tuberculosis elimina esputo, hay que recogerlo en un papel y quemarlo. Pero la realidad fue diferente porque estábamos viviendo una época de posguerra de pobreza total. Cuando fui a ver un paciente ni siquiera había un trozo de papel. En Nago había localidades donde utilizaban las hojas de la planta de Malvaceae. Cada una de las enfermeras corresponsales de salud pública tenían que ingeniarse para resolver los problemas de la comunidad a cargo. Por ejemplo, para el caso del paciente de tuberculosis, preguntaba a los miembros de la familia si hay alguna lata vacía, para que no tiraran el esputo en cualquier lugar y enseñar que utilicen la lata y después hacer un hoyo para enterrar el esputo. La señora Kaiser nos decía en sus cursos, debe aprovechar bien todo lo que hay en la comunidad. Si realmente quiere lograr una pronta recuperación del paciente, puede ingeniar maneras de ofrecer los servicios de enfermería. En una de las visitas domiciliarias a un paciente de tuberculosis, la enfermera de salud pública con la que fui me preguntó, señora Kinjo, nosotras que estamos trabajando así todos los días con visitas familiares, atendiendo a los pacientes, dígame, ¿todos estos nuestros esfuerzos realmente están sirviendo para algo? Yo le respondí,
Puede ser que nuestro trabajo sea algo insignificante como la punta de una aguja, algo muy pequeño, pero si nos dedicamos con toda nuestra fe y si podemos lograr a salvar la vida de cada uno de los habitantes dentro de 10, 20 o 100 años, estoy segura que nuestra buena fe va a ser comprendida. Por eso vamos a continuar con esa voluntad. Sé muy bien que la salud pública no es fácil de realizar inmediatamente de un día para otro. Lo que sí digo hoy, sin embargo, estoy segura que en el futuro esos esfuerzos van a tener un buen fruto. Por eso te pido que continuemos juntos con esa voluntad. En realidad, esas palabras están dirigidas a mí misma. La enfermera que me estaba escuchando me comprendió y siguió trabajando. Al decir la verdad, yo también estaba pensando igual que ella. Otra de las tareas de las enfermeras gubernamentales de salud pública era realizar los exámenes masivos de tuberculosis en las escuelas y localidades municipales. Alrededor de 1965, el 90% de los casos de tuberculosis los atendían las enfermeras de salud pública en sus visitas domiciliarias. Realmente ellas trabajaron muy intensamente. Según la señora Kinjo, la señora Juanita Waterworth es la Nightingale de Okinawa. La señora Waterworth amaba Okinawa. Ella tenía el sueño de llevar el nivel de las enfermeras gubernamentales de salud pública de Okinawa a uno de los mejores del mundo con su asesoramiento. Para cumplir ese sueño, ella elaboró los decretos para que estas enfermeras pudieran obtener la equivalencia de la licenciatura de salud pública en la Universidad de Ryukyu y trabajó mucho por nosotras, todo lo posible, un 100%. Observando a ella, comprendí que en el mundo de enfermería no hay fronteras. Nightingale también empezó primero con la enseñanza de enfermería, porque ella sola no puede llevar adelante las actividades de enfermería. Quiere decir que lo primero es la formación profesional. Para ello, la señora Waterworth ha elaborado los decretos para la formación de los recursos humanos. El siguiente es el segundo periodo. En 1972, con la restitución de Okinawa a Japón, renace la prefectura de Okinawa. En aquella época, las enfermeras gubernamentales de salud pública eran 182, de las cuales 122 eran corresponsales y las 60 restantes estaban en los centros prefecturales de salud. En el área de los servicios médicos y de salud fueron aplicadas las leyes japonesas y el sistema de corresponsalía de las enfermeras gubernamentales de salud pública, que era original de Okinawa, fue un tema de consideración para su continuidad. Como ese sistema estaba teniendo muy buenos resultados, continuó aún después de la restitución y el personal siguió con la misma posición, pero como enfermeras prefecturales de salud pública. Más tarde, las estructuras epidemiológicas cambian por las enfermedades de malos hábitos diarios y con el aumento de la población anciana, el Estado promueve la realización de los programas de salud y de bienestar de tercera edad a cargo de los municipios. En 1997, con la promulgación de la Ley de Salud Comunitaria, toda la administración de salud pública es transferida de la prefectura a los municipios. Conjuntamente a esto fue derogado el sistema de corresponsalía de enfermeras que duró 45 años y esas funciones fueron transferidas a las enfermeras de salud pública de cada uno de los municipios. Podemos decir que este sistema de corresponsalía de enfermeras de salud pública es un sistema excelente como un medio para ejecutar los servicios de salud comunitaria. Actualmente Okinawa está viviendo la época de enfermedades de malos hábitos diarios. Los servicios de salud comunitaria están principalmente a cargo de la administración municipal. Sin embargo, las técnicas y experiencias del sistema de corresponsalía aún hoy en día siguen vigentes en estos servicios. Todas las enfermeras corresponsales pudieron trabajar muy activamente porque contaban con el suficiente apoyo de la administración prefectural. La estructura de este sistema está demostrando la singularidad de la administración gubernamental de aquellas épocas. Ahora pasamos al tercer periodo. En la actualidad, los municipios son responsables en su totalidad de los servicios de salud y estamos viviendo una época donde es necesario apoyar la salud de cada ciudadano en forma individual en las comunidades.
Las enfermeras municipales están trabajando en los centros municipales de salud para atender las necesidades diversificadas de la comunidad y trabajan también en la atención primaria de salud de las enfermedades de malos hábitos diarios y de tercera edad. Por su parte, las enfermeras prefecturales están en los centros prefecturales de salud y una de sus actividades es apoyar a las enfermeras municipales en asuntos especiales. Las experiencias y conocimientos de las enfermeras gubernamentales de salud pública siguen vigentes en el actual personal de enfermería de la salud pública de Okinawa. Un ejemplo es en el sistema de capacitación. Las enfermeras de salud pública en Okinawa, además del programa especial educativo de la etapa del principiante, siguen con los cursos continuos de actualización para elevar el nivel profesional y poder ofrecer los mejores servicios de salud. A través de estos sistemas de formación, excelentes profesionales en enfermería de salud pública están trabajando en actividades notables. Proceder poniéndonos en el lugar de los habitantes debe ser siempre el punto de partida de nuestras actividades. Y esa es la manera de las enfermeras gubernamentales que ha sido transmitida hasta la actualidad. Yo siempre estoy pensando cómo reflejar el sentimiento de los ciudadanos en mis actividades cotidianas. En esa difícil situación de asistencias médicas y de salud en la Okinawa de la posguerra, lo que sostenía firmemente a las enfermeras de salud pública era su dedicación por la enfermería de salud pública. ¿Qué es esa dedicación por la enfermería de salud pública? Yo pienso en las primeras palabras que nos dijo la señora Kaiser. Deben ser enfermeras aquellas personas que tienen el alma de dedicación hacia otras personas. Es la conciencia de ser enfermera y que cada una esté trabajando muy seriamente por y para la comunidad. Sentir la misión y tener el espíritu profesional. Las enfermeras gubernamentales poseían esas cualidades. Trabajar para los habitantes y ver sus rostros contentos, todo eso nos hacía sentir grandes satisfacciones. Nuestra fuerza impulsora para continuar dedicándonos a la enfermería es gracias a la influencia y enseñanza de nuestras antecesoras. Yo pienso que es la buena fe. Si uno habla con la buena fe, se puede entender con la gente de todo el mundo. Por eso yo siempre repito lo siguiente a los estudiantes. La enfermería consiste de conocimientos y técnicas, pero existe un tercero que es la dedicación. Un personal de enfermería, aunque tenga muchos conocimientos y técnicas, si no tiene alma de dedicación, no es apta para ese trabajo. Ahora vamos a ver la clave del éxito del sistema de enfermeras de salud pública. La sociedad estaba solicitando este sistema. Creo que la situación social de aquellos tiempos estaba necesitando ese sistema. La actitud de las enfermeras gubernamentales de pensar que ellas iban a ser capaces de realizar su tarea. Creo que eso es lo más importante. También quiero mencionar el apoyo de la familia de cada una de las enfermeras. Creo que es la gran confianza que nuestros antecesores habían ganado de la gente de la comunidad, porque solo nombrar enfermeras de salud pública era necesario para que todo el mundo los reconociera. Estaba muy bien organizado para que las enfermeras pudieran trabajar sin dificultad alguna. La clave es que tanto el personal administrativo como el personal de enfermería trabajaron en equipo. Además, la administración del personal fue equitativa. Pero pensándolo bien, creo que yo tenía la suerte de estar rodeada de buenos recursos humanos. La señora Kinjo siempre me consultaba antes de determinar algo, aunque yo era su subordinada. Ella no tomaba las decisiones por su criterio solamente. Después de consultar a todas, ella resumía para elevar a las autoridades superiores o informar a las instituciones relacionadas. La señora Kinjo se cuidaba mucho los detalles de vínculos con las instituciones relacionadas, no solamente las municipalidades, sino las agrupaciones como la Asociación de Enfermería e inclusive la Asociación de Médicos. Siempre estaba en contacto con esas instituciones y a su vez su forma de aprovechamiento del personal era excelente.
Al observar bien los problemas, designaba a las personas encargadas para entrar en acción para resolver. Programaba los cursos de capacitación y actualización del personal considerando las amplitudes de cada una. En consecuencia, las enfermeras podían resolver los problemas en las comunidades. Así fueron formados los líderes en enfermería. La señora Taeko Kinjo se jubiló en 1977 y desde entonces fue la directora del hogar geriátrico especializado Ariake Nosato durante 5 años. A lo largo de su trayectoria ha demostrado ser un modelo del vínculo entre las asistencias médicas de bienestar y salud. En 1999 fueron reconocidos sus méritos para la contribución del mejoramiento de las asistencias médicas y la salud de Okinawa durante muchos años. Recibió la medalla Florence Nightingale, que es el máximo honor del mundo otorgado a una enfermera. Una buena enfermera. Para ser una excelente enfermera debe ser una excelente mujer, una excelente señora y un excelente ser humano. Sin ser un buen ser humano no puede ser una buena enfermera. Para proteger la vida de la gente okinawense, las enfermeras de salud pública trabajaron con fe, pasión y esperanza. La dedicación de las enfermeras gubernamentales de salud pública se seguirá transmitiendo a través de generaciones entre todo el personal de enfermería de Okinawa.